El 13 de mayo del año 325, el emperador romano Constantino, engalanado en sus ropajes color púrpura y oro y acompañado de obispos de todo el imperio, llevó a cabo el Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea buscaba poner fin a las disputas teológicas, sobre todo las derivadas de las tesis arrianas. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Enrique y este es el episodio número 5 de la primera temporada del podcast Tú también, bruto. En el episodio de hoy vamos a terminar esta miniserie de la historia del cristianismo primitivo que abarca los primeros 350 años. Te preguntarás, si escuchaste el episodio anterior, si hablamos que el cristianismo era un movimiento marginal adscrito, básicamente a Jerusalén, ¿cómo es posible que ahora sea el emperador del Imperio Romano, la figura más importante en esta época y una de las principales figuras que apoyó el cristianismo? Bueno, en este episodio vamos a hablar sobre ello. Primero te voy a contar cuáles fueron las ciudades en las que el cristianismo tomó fuerza y por consiguiente expandió este mensaje. Y siendo Roma una de las ciudades más importantes, nos vamos a detener un poco en todos los desarrollos históricos que se dieron alrededor de Roma y del imperio. Vamos a ver cómo los cristianos pasaron de ser los principales sospechosos de las desgracias que aquejaban a la ciudad a ser reconocidos y disfrutar de los privilegios que les otorgaba el emperador. Aprovecho y te comento lo siguiente. Creo que este episodio puede ser bueno para usar la sección comunidad que está en iVoox. En esta sección voy a ir colgando algunas fotos, imágenes o documentos o links, de los cuales yo me serví para hacer el episodio y que creo que son interesantes para ejemplificar algunas partes del podcast. Si te interesa saber cómo finaliza esta historia, quédate y comenzamos. Antes de entrar de lleno con el tema, hagamos un breve resumen del capítulo anterior para contextualizar un poco lo que vamos a hablar. En sus primeros años, el cristianismo fue un movimiento carismático. Carismático en el sentido que la legitimidad de los apóstoles o de aquellos que estaban llevando el mensaje estaba dada por la cercanía que estos tenían con Jesús, su relación con Jesús, si lo habían conocido, o como en el caso de Pablo, que no lo conoció, alegaban que estaban motivados por el Espíritu. El mensaje se centraba en el regreso del reino, en el final de los tiempos, lo que creaba un ambiente de tensión escatológica, que el fin está cerca. Con el paso del tiempo, el relato empieza a perder su peso, Era muy complicado sostener que el fin estaba cerca porque este fin ya había llegado. Se habían pasado 150 años, 200 años y el fin como que no se veía en el horizonte. Sumado a la expansión que había tenido el catolicismo, con la creación de distintas iglesias, con algunas otras ciudades que se sumaban a Jerusalén como de alguna manera centro o mejor dicho, que reclamaban para sí, el lugar privilegiado de ser los centros del catolicismo. Al cristianismo no le queda otra que empezar una institucionalización del movimiento, lo que da como resultado como el nacimiento de las iglesias y la concentración del poder en la figura de los obispos. Entonces vemos que ya los carismáticos o estos individuos ya no tienen el peso que tenían antes. Ahora el peso se traslada hacia las iglesias y hacia la figura del obispo. Las ciudades en las que se instalaron las distintas iglesias prestaron su cultura y sus tradiciones.
lo que resultó en el nacimiento de tres principales corrientes. Recuerda que en el podcast anterior hablamos que debido a esta expansión había tres escuelas o tres ramas de cristianismo. Podríamos citar una rama judía, que era aquel cristianismo que quería seguir el camino del judaísmo, ya sea rompiendo con la tradición judía, o sea, hacer un camino dentro del judaísmo. Otra corriente una corriente helénica, ¿no? Que había tomado elementos de la cultura griega, sobre todo el griego, y una corriente pagana, que era aquella que se estaba emergiendo principalmente en Roma, ¿no? De aquellos paganos, gente que tenía culto a Júpiter, a Atenea, a cualquier dios greco-romano, que se había convertido al cristianismo. Bueno, más o menos esto es un breve resumen del episodio anterior. Ahora, veamos cuáles fueron las ciudades en las cuales se desarrollaron estos tipos de cristianismo. Podemos empezar por Jerusalén. Jerusalén es la primera comunidad y ciudad en la cual el cristianismo judeo-palestino, con todos los antecedentes, parecería que Jerusalén se mantendría como el centro de gravedad del cristianismo y a su vez ejercería cierta superioridad sobre las demás iglesias, sobre las demás corrientes cristianas. Sin embargo, ocurrieron algunos hechos que cambiaron el rumbo, de su historia. Primero, las lapidaciones de Esteban y Santiago a manos de las autoridades judías. Después, la destrucción de Jerusalén por el emperador Tito en el año 70, junto con las políticas represivas de Adriano, y sobre todo la construcción en el 131 de la ciudad Aelia Capitolia sobre las ruinas de Jerusalén. A esto le tenemos que sumar que hubo una prohibición de ingreso a los cristianos y los judíos a Jerusalén, que estaba penada con la muerte. Todos estos acontecimientos derrumbaron las aspiraciones y las esperanzas de la primera comunidad, por lo cual los primeros cristianos tuvieron que buscar algunas otras alternativas. Estos empezaron a mover y a ocupar otras ciudades casi a partir de la lapidación de Esteban, más o menos en el año 40. Una de las principales ciudades ocupadas fue Antioquía. Antioquía actualmente es la provincia de Hatay en Turquía. Y aquí en Antioquía nos topamos con un cristianismo que se había nutrido de una ciudad que era muy cosmopolita, multicultural, donde el griego era el idioma de predicación. Por lo tanto, estamos ante un cristianismo helénico, un cristianismo helenista. Entonces, ante la caída de Jerusalén, Antioquía fue la segunda ciudad en importancia. Fue la ciudad donde se les llama cristianos por primera vez. Y, este hecho es importantísimo, es donde el cristianismo perdió todos sus elementos judíos, ¿no? Y donde se establecieron las bases para pensar la iglesia como universal, como católica, ¿no? Cuando hablamos de esta helenización, nos referimos principalmente al uso del griego como idioma de predicación y a la adopción de algunos términos griegos. Por ejemplo, Ignacio de Antioquía fue el primero en utilizar el término católico para referirse a la iglesia. Católico proviene del griego, que significa en conjunto, universal, en oposición a lo particular. La tercera ciudad es Alejandría, que está ubicada actualmente al norte de Egipto. Alejandría, por su lado, le aportó al cristianismo, la filosofía, ¿no? Una filosofía como un medio para reforzar y un medio como auxiliar de la fe.
la figura más importante de este momento fue Clemente, ¿no? quien intentó introducir los ideales cristianos en los ambientes cultos de la ciudad. Ahora bien, esto es en cuanto al cristianismo helénico, pero también tenemos otro cristianismo que se propagó en la ciudad de Edesa y Seleucia. En Edesa la población era en su mayoría árabe, entonces el cristianismo acá llega ya tarde, llega a mediados del siglo II. Destaca el obispo Efrén, quien fundó la escuela de los persas, que fue de gran importancia para extender el mensaje del cristianismo a las fronteras del Imperio Romano que no hablaban griego. En el caso de Seleucia, el cristianismo muestra orígenes tempranos, pero bueno, de acuerdo a la bibliografía que tomé y a las fuentes, esto es más una leyenda, como para de alguna manera legitimar el cristianismo en Seleucia, y probablemente fue ocupada por cristianos que huyeron de Roma o Jerusalén. Perfecto, entonces bueno, completamos ahora con estas ciudades que fueron importantes, ¿no? para el cristianismo, que es Jerusalén, principalmente Jerusalén, Antioquía y Alejandría, ¿no? Ahora bien, pero ¿qué pasó con el cristianismo pagano, que se difundió principalmente en Roma? ¿Por qué es tan importante esta ciudad? ¿Cuál fue su relación con las demás iglesias? Y sobre todo, ¿cómo sus seguidores pasaron de ser señalados, hostigados y perseguidos a ser protegidos por el Imperio Romano? Bueno, de esto hablaremos a la vuelta. Perfecto. A ver, los cristianos que se asentaron en Roma eran en un principio aquellos que llegaron después de la caída de Jerusalén, más o menos, hablamos en el 70, en el 100, 111, y paganos convertidos. En este contexto, los paganos eran los pobladores que rendían tributo a los dioses griegos o romanos y que habían sido convertidos, por ejemplo, por Pablo. Los primeros cristianos de importancia llegaron al imperio, fueron Pedro en el 58 y Pablo en el 60. También llegaron filósofos de otras partes del imperio que fueron importantes para que el cristianismo fuera socialmente aceptado y penetrara en la aristocracia romana con el paso de los años. Esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos sobre la literatura que surgió después de las persecuciones o de los hostigamientos de los primeros emperadores romanos. Bien, entonces los cristianos que se instalaban en Roma tenían como un patrón típico de asentamiento. Al llegar, estos creaban su propia comunidad, su propia iglesia, lo que generaba un inconveniente con las otras comunidades que ya estaban instaladas en Roma, ya que entre ellas no aceptaban las prácticas ni las enseñanzas de unas y otras. Eso es por un lado. Por otro lado, teníamos que las relaciones entre los romanos y los cristianos eran conflictivas. El culto del cristianismo chocaba de frente con las tradiciones romanas. Imaginen estando en el Imperio Romano. Entonces empiezan a llegar una serie de personas que rinden culto a una persona que fue condenada por rebeldía política en Roma. El culto estaba catalogado como una superstición, ¿no? Motivado, mejor dicho, porque los cristianos eran muy intolerantes y tenían un alto nivel de exclusión, ¿no? hacia otros cristianos. Los romanos los consideraban ateos, irracionales y fanáticos. Entonces, porque ante los ojos de las autoridades y de la población, eran casi siempre señalados como los principales sospechosos ante cualquier inconveniente. Es decir, no la tuvieron fácil ni al principio ni durante su estadía en Roma. Los primeros 100 años, los cristianos sufrieron ciertas hostilidades, por decirlo de alguna manera,
No podemos hablar de persecución como tal, ¿no? Estas persecuciones se van a dar más adelante, pero estas hostilidades se dieron bajo los mandatos de el emperador Nerón y el emperador Domiciano. El más conocido es el señalamiento que hizo Nerón ante el incendio de Roma en el año 64. Como te comentaba, esto no puede ser catalogado como una persecución. Bueno, en primera, o sea, una persecución formal contra ese sector de la población, porque, bueno, en primera, no hay evidencia de que, por lo menos los emperadores romanos, pudieran distinguir quién era cristiano, quién era judío, ¿no? Entonces, como que no puedes hablar de que hubo una persecución hacia ellos. Y otro motivo por el cual no se puede hablar de persecución es que fueron hechos, digamos, aislados, únicamente que se dieron en la capital, en Roma. Ya para el año 111, las cosas parecen cambiar un poco. El emperador Trajano fija una postura que traerá calma a los cristianos durante más o menos 140 años y que replicarán algunos otros emperadores. En una carta dirigida a Plinio el Joven, Trajano le indica lo siguiente: los cristianos no deben ser buscados y no deben ser aceptadas denuncias anónimas. Esa es una postura que reafirmó Adriano en el 126. Sin embargo, la calma duró poco. La presencia de cristianos amenazaba este concepto de Pax Deorum, que era un concepto romano, que es la paz de los dioses. Los cristianos eran una amenaza para el equilibrio de la sociedad romana. Si Roma tenía problemas políticos, económicos o sociales, los disidentes, los ateos, los supersticiosos, entre paréntesis los cristianos, eran los señalados culpables. Sin embargo, en este contexto podemos señalar algunos hechos interesantes. Si bien los cristianos eran señalados, y hostigados, había, por llamarlo de alguna manera, un doble estándar, ¿no? Una doble concepción. Los emperadores los toleraban, ¿no? Vimos, por ejemplo, el comentario de Trajano hacia Plinio el Joven. Mientras que la masa los perseguía, los señalaba y los hostigaba. Entonces, estas hostilidades hacia los cristianos generaron la idea apocalíptica de la bestia alrededor de la figura del emperador. No hay más que observar el Apocalipsis del Nuevo Testamento que escribió Juan, o que se le atribuye a Juan, mejor dicho. Esto es desde el lado de Roma hacia los cristianos. Pero desde el lado cristiano, aunque eran hostigados y señalados, molestados, había un sector de la población cristiana que llamaba a convivir con los valores romanos, ¿no? Que llamaba a adoptar estos valores romanos, digamos, de alguna manera para tratar de calmar un poco las aguas. Entonces, si por un lado tenías persecución, hostigamiento y señalamientos, pero a su vez tenías un sector de la población cristiana que decía, bueno, no, hay que convivir con los valores romanos, esto crea un conflicto, ¿no? Entonces, esta dicotomía da como resultado la producción o la generación de dos estilos literarios muy importantes y contrarios entre sí, que son los tratados apologéticos y las actas de los mártires. Era una literatura de carácter popular y que se usaba para hacer proselitismo religioso. Por otro lado, tenías la literatura apologética que iba dirigida a la aristocracia. Por ejemplo, la primera apología de Justino está dirigida hacia el emperador Tito. En esta hace un llamado al emperador para que revisara y retiraran los cargos, por ejemplo, de ateísmo, que tenían bajo los cristianos. Dejo en la sección de comunidad un link si quieren acceder, digamos, a las apologías de Justino. A ver, o el documento, mejor dicho, voy a subir el documento. Ambos productos literarios, tanto las cartas de los mártires como estas apologías, buscaban responder a las acusaciones de la sociedad romana,
hacerles ver a las autoridades que los cristianos no ponían en riesgo esta paz de los dioses, este equilibrio entre Roma, los dioses y la sociedad, y sobre todo querían dotar a las élites cristianas de un bagaje cultural, ¿no? Para poder convivir con la sociedad grecorromana. Entonces tenemos que si había periodos de sensatez, pues de algunos, o por algún tiempo no prudentes, unos 140 años, por algunos emperadores romanos, el cristianismo se empieza a consolidar. Ya para el siglo III, el cristianismo alcanza incluso a la familia imperial. De acuerdo con Eusebio de Cesarea, Filipo el Árabe ya era presentado como un cristiano para el año 244. A esta altura, los obispos ya eran la figura central y se habían consolidado dentro de su jerarquía interna. Sin embargo, todo va a cambiar para el año 249 con la llegada al poder del emperador Decio, quien ve en el cristianismo un problema de orden político y religioso. Entonces tenemos que el cristianismo ya empezaba a ser de alguna manera aceptado. Algunos emperadores habían tenido, digamos, sus concesiones hacia ellos. No podemos decir que había libertad de culto, pero se les respetaba, digamos. Pero ¿qué pasa ahora con estos dos emperadores que vamos a hablar? Con Decio y Valeriano. Estos dos emperadores articularon políticas y medidas de persecución formalmente. Aquí ya podemos hablar de una persecución oficial del Imperio Romano contra los cristianos. Por un lado, Decio en el 250 y Valeriano en el 257. Decio, para acabar pronto y usando una frase muy presente en nuestros días, pretendía que Roma volviera a ser grande otra vez. Decio quería retornar a esas grandes épocas de gloria y veía en el cristianismo un obstáculo. En el 250 promulgó un edicto. Voy a hacer un paréntesis aquí para explicar. Un edicto es un escrito que se fija en los lugares públicos de las ciudades y en el cual se deja noticia de algo para que todos lo vean. Entonces, este edicto del 250 ordenaba, esta parte es muy interesante también, ordenaba que se realizara un sacrificio público a los dioses y a la persona del emperador. Entonces, una vez que el ciudadano romano había cumplido con este deber, había hecho este sacrificio, se le emitía un certificado que se llamaba un libellum. Entonces, este certificado era firmado por las autoridades romanas. Entonces, a través de este certificado se evidenciaba que habías cumplido con tu deber de hacer el sacrificio, ¿no? Hay un ejemplo de libellum, que encontré, que también lo voy a colgar en iVoox, que es un fragmento de un papiro que encontraron en Egipto. Entonces, este libellum o este certificado dice más o menos lo siguiente: a la comisión elegida para supervisar los sacrificios, de Burelia, hija de Mistus, del barrio de Moreis. He sacrificado a los dioses toda mi vida y ahora de nuevo, de acuerdo con el decreto y en tu presencia, he hecho el sacrificio y he derramado una libación. Y he participado de las víctimas sagradas. Te pido que lo certifiques a continuación. No sé si te interesa checar el documento y lo voy a colgar en el iVoox. Bueno, continuamos. Otro super paréntesis. Estoy hablando del iVoox porque por lo regular es la plataforma que tengo más escuchas y la que yo uso con más regularidad. Sin embargo, también todo esto lo voy a colgar en el Instagram y lo voy a colgar en el Facebook. Bueno, por si no quieres bajar la aplicación o lo escuchas a través de otras de las plataformas donde está el podcast, bueno, lo puedas ver. Entonces, los cristianos que no siguieron las disposiciones del edicto fueron torturados, encarcelados e incluso fueron desterrados. Pero sin embargo, como siempre ocurre, algunos otros cristianos, a través de sobornos o cristianos que tenían vínculos con el poder o con las autoridades, obtuvieron estos certificados de manera ilegal o también cedieron a Roma, ¿no? Entonces fueron vistos como traidores, ¿no? Como traidores a la fe, lo cual generó un gran descontento entre la comunidad de cristianos y aquellos que habían cedido al imperio. Esto es en cuanto a Decio, pero ¿qué hace Valeriano? Bueno, en ese sentido, Valeriano emite dos edictos en el 257.
En estos edictos ordenaba sacrificar a los dioses a los clérigos cristianos y prohibía la celebración de culto. Por un lado, Decio ordena hacer un sacrificio público. Valeriano sube la apuesta. Dice, bueno, yo de plano prohíbo el culto y sacrifico a los clérigos cristianos. Si bien ambas persecuciones fueron muy breves, no duraron mucho, pero tuvieron un efecto más allá de la duración y del número de muertos, que fue mermar el ánimo y sobre todo debilitar y dividir internamente a las iglesias, ¿no? Ya veíamos que había gente que había conseguido los libellum o que había hecho sacrificios, ¿no? Que habían cedido ante el imperio. Una vez esto, entonces muere Valeriano y su hijo Galieno cambia la política de persecución que había instalado su padre. Galieno emitió un edicto de tolerancia que ordenaba poner fin a las persecuciones, restituir a la iglesia los bienes y los lugares de culto. Este edicto les dio a los cristianos otros 50 años de paz, durante los cuales el cristianismo accedió a los estratos más altos de la población, pero sin embargo, los grandes problemas que aquejaban al imperio iban a cambiar de nuevo el rumbo de la historia y los cristianos volverían a ser señalados. Hagamos una breve pausa, puedes ir a buscarte un café, un té, un mate, un refresco, un vaso de agua. Y en el siguiente bloque abordaremos los acontecimientos del siglo IV. La figura de dos emperadores que también son importantes, Diocleciano y Galerio. Continuamos con nuestro episodio. Vimos estas persecuciones de Decio y Valeriano, seguido por este edicto de tolerancia de Galieno. Pero después de esta relativa paz y en medio de una crisis imperial, el siguiente emperador, Diocleciano, como un medio para solucionar la crisis que estaba quejando al Imperio Romano, reforzó el carácter divino de los emperadores. El emperador ahora ostentaba el título de Dominus et Deus, o sea, el Señor y Dios. Diocleciano, en el 303, promulga dos edictos contra los cristianos. Estos edictos prohibían el culto y mandaba con la destrucción de los edificios. Sin embargo, esta persecución no se dio con la misma intensidad en todo el imperio. En Occidente esta persecución termina en el 304 y en Oriente finaliza en el 311 con un edicto de tolerancia, que es el edicto de tolerancia de Nicomedia, promulgado por Galerio. Ya para el 311 vemos que el cristianismo está ahí, a las puertas de su consolidación. Y en ese sentido emerge una de las figuras más importantes para el cristianismo, ¿no? Hay algunos, por lo menos en la bibliografía que yo tomé para hacer este episodio, que la voy a dejar abajo en la descripción, se habla de una época pre y una época post Constantino, ¿no? Por eso es tan importante, y también es por eso que yo decidí dejar hasta aquí la historia del cristianismo primitivo, ¿no? Con la figura de Constantino. Entonces Constantino emerge en el horizonte y representa este antes y después en la historia del cristianismo. Entonces esta historia que estamos hablando ya se ubica en el 311, después del edicto de Galeriano. Pero antes de seguir, veamos qué estaba pasando en el Imperio Romano para entender un poco el contexto y entender un poco la figura de Constantino. Así que bueno, vamos a hacer un corte y regresamos. Anteriormente nos quedamos en el año 311, más o menos. Retrocedamos un poco para hablar un poco de, o mejor dicho, para intentar entender la figura y en dónde se enmarca Constantino I. Bien, retrocedamos al 293. En esta época el imperio se encontraba sumido en una crisis económica y política, y Diocleciano, como respuesta a esto, de una manera para
ordenar el imperio, lo divide en Occidente y Oriente, y a su vez, establece lo que es la tetrarquía. Cada zona, Oriente y Occidente, era gobernada por un emperador mayor, por un Augusto. Y estos Augustos eran asistidos por otra figura, por unos subalternos llamados los Césares, o catalogados como Césares. Que estos a su vez serían los sucesores o los siguientes Augustos. La importancia de la tetrarquía recae en que tenía un alto componente religioso. El Augusto occidental asumía el rango de Hércules, es el adoptado por Hércules, y el de Oriente, Jovius, adoptado por el dios Júpiter. El padre de Constantino, Constancio Cloro, fue nombrado Augusto de Occidente en el 305, compartiendo gobierno con el Augusto Galerio. A la muerte de Constancio Cloro, la tetrarquía entra en crisis. En el 307, las tropas de Constancio Cloro nombran a Constantino como Augusto de Occidente, cogobernando con Galerio como Augusto de Oriente. Sin embargo, Maximiano y su hijo Magencio usurpan el poder en Occidente. Constancio pacta con Maximiano y se enfrenta con su hijo Magencio en la batalla del puente Milvio. Esta batalla es muy importante y esta batalla es como la que queda en la historia o en la leyenda, ¿no? Por la cual Constantino decide, convertirse al cristianismo, que esto es, incorrecto, porque Constantino se convierte al cristianismo ya en su lecho de muerte, ya por lo menos 30 años más tarde. Ante la batalla del puente de Milvio, Constantino, ¿qué hace? Abandona el culto a Hércules y decide enfrentarlo bajo la protección de Apolo, ¿no? En una manera por obtener la victoria. Volvemos al tema de la leyenda, ¿no? Según la leyenda, Constantino derrota a Magencio por inspiración divina. Un texto de Lactancio refiere que Constantino fue advertido en sueños para que grabase en los escudos el signo celeste de Dios y entablase de este modo la batalla. Históricamente, no queda claro cuál fue el signo que se le ordenó a Constantino grabar en los escudos de sus soldados. Los posibles signos que pueden tener un paralelismo con alguno, con lo cristiano, puede ser el crismón, que es un anagrama formado por la superposición de las dos primeras letras del nombre de Cristo en griego, la X y la P. También se alude que puede ser un monograma similar a la cruz ansata, pero lo más probable es que fueran algunos otros símbolos variados que estuvieran relacionados con temas militares y con la gloria de los ejércitos. Lo más probable que todo esto de que vio la cruz y que Constantino grabó la cruz o grabó el nombre de Cristo, etcétera, sea más que nada propaganda religiosa con el objetivo de probar que el emperador estaba ante un amparo divino. Voy a dejar en la sección comunidad unas imágenes de estos signos. Entonces, una vez que Constantino sale victorioso de la batalla del puente, queda como Augusto junto con Licinio. Para el 313 se promulga un acuerdo entre ambos emperadores, ¿no? Conocido como el Edicto de Milán. Este edicto es muy importante, ya que por primera vez el imperio reconoce la libertad de culto, oficialmente. Acordémonos que si bien los emperadores que de alguna manera los toleraron, formalmente o legalmente nunca dijeron que tengan el culto que quieren. Entonces, hasta el Edicto de Milán podemos decir que hubo una amplitud de culto, libertad de culto en el Imperio Romano. Con este edicto se buscaba poner fin a las persecuciones en Oriente. Acordémonos que la persecución del 303 terminó en el 304, pero en Oriente continuó mucho más, entonces casi hasta el 314. Entonces con este edicto se buscaba poner fin a las persecuciones.
Bueno, y también se buscaba que se le devolvieran a la iglesia todas sus propiedades. A partir del 313 la iglesia recupera los bienes y se les reconoce su derecho corporativo a tener propiedades. Básicamente esto fue un acuerdo entre Licinio y Constantino. Licinio, digamos, lo cumplió a secas, pero Constantino lo llevó hasta sus últimas consecuencias. Constantino se mostró comprometido con los sacerdotes y con su iglesia, les otorgó ayudas, privilegios excepcionales y los consideró pilares básicos en sus proyectos. También llegó a interferir en disputas eclesiásticas. A ver, esto también es un tema muy importante y no menor. Por ejemplo, Constantino interfirió en la crisis de la iglesia de Alejandría, en la cual Constantino se opone al obispo Donato y se pronuncia a favor de Ceciliano. El que el emperador se inmiscuyera en temas eclesiásticos, esto ya nos habla de cuán importante era para Constantino el catolicismo. La visión que tenía Constantino con respecto a los cristianos era muy distinta a la de Licinio. Bueno, por su parte, Licinio siguió practicando la religión romana en el oriente del imperio. Esto llevó a una tensión entre ambos emperadores. Esta tensión llevó a que los cristianos del imperio se pronunciaran en favor de uno o de otro. Y como no podía ser de otra manera, los cristianos se van del lado de Constantino. Dicen, ¿sabes qué? Vámonos con Constantino, que era el que nos echa la mano, el que nos devolvió las propiedades, el que nos dio libertad de culto. Ante esto, Licinio toma represalias contra los cristianos que se fueron del lado de Constantino, les prohíbe el culto, las reuniones, los expulsa de la corte, del ejército. Constantino ve estas acciones de Licinio como un motivo de guerra. Como resultado, Constantino, se enfrenta a Licinio y queda como vencedor y constituye lo que se conoce como la monarquía absoluta, del 324 al 337. A ver, si bien a partir de Diocleciano se venía gobernando el Imperio Romano a partir de la tetrarquía, ¿no? Donde había 2 Augustos con 2 Césares, aquí, Constantino introduce esto de la monarquía absoluta, que es el único monarca. Si bien anteriormente se puede hablar de emperadores romanos, es hasta esta etapa de la historia que podemos hablar de una monarquía absoluta. Fue del 324 al 337. Como monarca, las primeras reformas fueron 2 edictos, ¿no? Del 324. El primero, dirigido a Palestina, donde ordena la rehabilitación de los cristianos que habían sido exiliados, y el segundo es dirigido a todo Oriente, donde le reitera su concepción teológica de la historia y se encomienda al Dios Santo, ¿no? Que lo llevó a la victoria. Un punto muy importante de la política religiosa de Constantino fue su participación en la disputa ariana. Al principio del episodio, en la introducción, te hacía un breve comentario sobre la disputa arriana y su relación con el Concilio de Nicea. Que aquí vamos a profundizar un poco más, ¿no? Es un tema interesante que roza un poco la teología, así que voy a tratar de hacerlo desde el punto de vista histórico. El arrianismo rechazaba el dogma de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Proponía que el Hijo no era parte de Dios y nunca podría haber estado dentro de la vida de Dios, sino que era independiente y subordinado a este. Por lo que Constantino, como garante, de los cristianos, buscó unificar las creencias religiosas de sus súbditos, reconciliar a los eclesiásticos enfrentados y generar un clima de paz religiosa. Esta tarea la delegó en Oslo de Córdoba, lo que da como resultado el tan famoso Concilio de Nicea en el 325. Entre las cosas más significativas está el hecho de que Constantino convocara primero el concilio, ¿no? Para, solucionar estas disputas entre sus súbditos. A ver, recordemos que había una libertad de culto, no porque el hecho de que hubiera cristianos y el emperador fuera o estuviera de alguna manera de parte de los cristianos no quiere decir que no se siguiera haciendo el culto a Hércules, a Apolo, a Afrodita, a Júpiter, etc. Esto fue muy significativo, ¿no? Para los cristianos. También que decidiera la fecha y el lugar de la celebración,
que designara a los clérigos o a los clérigos que habían de participar, asumiera los gastos de su desplazamiento y manutención, y sobre todo que diera rango de ley a los acuerdos que se generaron en el Concilio de Nicea, ¿no? Todo lo anterior pone de manifiesto el compromiso del Estado romano. Al Concilio de Nicea acudieron más de 250 obispos, la mayoría de Oriente, el resto venían de Palestina, de Siria, de Felicia, de Asia Menor, etc. Constantino, vestido de púrpura y oro, con los obispos a ambos lados, llevó a cabo el Concilio de Nicea el 20 de mayo del 325. El concilio se desarrolló en torno a tres cuestiones fundamentales. Por un lado, la condena de la doctrina arria, o de este arrio, que vimos un poco, la elaboración de una fórmula de la fe, que es el credo, y la aprobación de un código de conducta. La participación del poder imperial dio como resultado una reducción de la libertad religiosa que había caracterizado al imperio después del Edicto de Milán. La figura de Constantino elevó al clero a una posición privilegiada. A su vez, le dio muchas concesiones a la iglesia. Le concedió la capacidad de recibir donaciones y herencias, perdonar esclavos, le proporcionó ayuda económica y financió la construcción y mantenimiento de edificios de culto importantes. La Basílica de San Pablo, el Vaticano, la Basílica Constantina, son algunos ejemplos. La construcción más importante fue el Martirium, que fue levantado en el emplazamiento de la sepultura y resurrección de Jesús, lugar entonces ocupado por las ruinas del templo de Afrodita. Te estoy dejando igualmente en la sección comunidad imágenes y fotografías sobre estas construcciones. Mueren el 22 de mayo del 337, domingo de Pentecostés, tras ser bautizado por Eusebio de Nicomedia. Hasta aquí el cuarto episodio del podcast, donde hablamos de la historia del cristianismo. Quiero corregir que al principio comenté que era el quinto, no es el quinto, es el cuarto. Te hablé sobre los primeros 350 años del cristianismo entre el episodio anterior y este. Entre ambos episodios hablamos sobre los orígenes del mesianismo judío y su resonancia en el mensaje de Jesús, ¿no? Por qué era tan importante que tuviera una figura redentora, el nuevo rey David, su relación con el templo, por qué el templo era importante, por qué no, etcétera, etcétera. Te hablé del crecimiento del movimiento desde su época carismática hasta su institucionalización a través de las iglesias y la figura del obispo, las distintas corrientes que surgieron de esto, que fue la judía, la helenística y la pagana, así como las ciudades importantes, ¿no? Jerusalén, Antioquía, Alejandría y Roma. Te hablé cómo los cristianos pasaron de ser objeto de señalamientos y hostigamientos bajo Nerón y Domiciano, periodos de, entre comillas, paz de Valeriano y Galerio, y las persecuciones de Decio, Valeriano y Diocleciano. Por último, vimos la figura de Constantino y sus políticas religiosas procristianas que dieron como resultado el Concilio de Nicea en el 335. Si a ti también te gustó y deseas colaborar para que yo pueda publicar contenido con más regularidad, lo puedes hacer a través de la plataforma Cafecito, que ya te comenté, que acá en Argentina se usa mucho para recibir una, donación que tiene un valor simbólico, que es el valor de un café. Abajo tienes el link por si me quieres apoyar con eso. Si no puedes apoyarme con esto, no hay ningún inconveniente. El hecho de que me estés escuchando ya es bastante. Ayuda a posicionar el podcast. Si compartes, comentas, das like o lo que sea, ayudas a posicionar el episodio, el podcast, para que más gente lo escuche. Puedes encontrar en Facebook como @bruto también, en Instagram como @bruto también. Estoy tratando de ponerme el día con el manejo de las redes sociales. Para cualquier consulta, comentario o propuesta, puedes escribirme al correo electrónico brutotutambién@gmail.com, que también va a estar en la descripción. Soy Enrique y esto fue Tú También Bruto. Nos escuchamos en el próximo episodio. Saludos.